instructor de gimnasia de los Centros Cívicos de A Coruña y vamos a continuar con una clase de gimnasia básica. Para el primer apartado de hoy vamos a necesitar, si tenemos por casa una cuerda, si no nos vale un fular o una bufanda. Y también utilizaremos un par de paquetes de legumbres o de arroz. Muy bien, antes de comenzar realizaréis un pequeño calentamiento y unos estiramientos. Tenemos en la primera parte de la sesión 1 y en la primera parte de la sesión 3 un par de calentamientos que nos pueden servir perfectamente para luego realizar la clase de hoy. Después de realizar ese calentamiento vamos a hacer los ejercicios que hemos propuesto para hoy. Vamos a comenzar con el fular o la bufanda, ¿vale? Y en este caso voy a coger, por ejemplo, una bufanda. Si tiene un poco de longitud, casi hasta mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar cogiendo nuestra bufanda por un extremo, ¿vale? Dejamos que el resto cuelgue y desde aquí vamos lo más rápido que podamos cogiendo como si estuviésemos trayendo agua de un pozo y luego vamos dejando. Tienen que pasar las manos una por debajo de la otra, ¿vale? Hasta llegar al final. Cuando llego al final, lo mismo, pasa siempre una mano por debajo de la otra y vamos haciendo el ejercicio lo más rápido que podamos. Si queréis, hay otra forma que también nos puede valer, que sería hacerle un nudo justo en el extremo y así tendríamos una cuerda circular, lo que nos permite continuar sin parar. Vais dándole en este sentido si queréis y cuando llevéis un rato podéis cambiar. Y voy a hacerlo de la otra forma. Venga, vamos allá. Vamos cogiendo agua del pozo y soltando el cubo para el pozo lo más rápido que podamos para trabajar un poquito la agilidad y la coordinación de nuestras manos. Perfecto, vamos ahora a coger nuestro fular, nuestra bufanda, nuestra cuerda y la vamos a doblar a la mitad. Desde aquí vamos a ir dando comba lo más rápido que podamos. Cambiamos el sentido. Perfecto, vamos a hacerlo ahora solo con una mano. Para ello vamos a hacer un nudo o en el pomo de una puerta, o yo por ejemplo voy a utilizar la pata de esta mesa, hago un pequeño nudo, pero que esté fuerte para que no se me suelte. Voy a hacerlo doble por si acaso. Bien, y desde aquí agarro por el otro extremo. Vamos a ir dando comba a una mano, que sea amplio el movimiento. Si podemos hacer que siga un poquito, mejor que mejor. Vamos un poquito más rápido. Cambiamos el sentido, no de mano, el sentido. Vamos dando. Más rápido. Notaremos que se nos va cansando un poco el brazo, no pasa nada, es normal. Cambiamos de brazo, vamos con el otro brazo haciendo los giros a un lado, como si fuésemos a saltar la comba. Un poco más rápido. Cambio de sentido.
Más rápido. Perfecto. Movemos un poco hombros, que estarán cansados, teniendo nuestra comba, nuestro fular, nuestra bufanda atado. Vamos a ir subiendo y bajando lo más rápido que podamos para intentar hacer esa especie de olas. Vamos rápido, arriba y abajo. Cambiamos de mano. Vamos rápido. Perfecto. Soltamos el nudo. Bien. Vamos, allá vamos con el siguiente ejercicio. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger nuestra comba, nuestro fular, nuestra bufanda, la doblamos a la mitad para que nos quede un poquito más corto. Si queréis, incluso podéis dar una vuelta, o si queréis directamente, agarráis, dejando que os sobre por los lados, ¿vale? Entonces, teniéndola, yo por ejemplo, doblada a la mitad, la tengo aquí arriba y vamos a ir haciendo lo siguiente. Giro un lado, giro el otro, giro, 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 giro. Vamos haciendo esos giros. Si alguien tiende a marearse, los giros los hacemos sin mover la cabeza. Perfecto, vamos ahora con estos brazos haciendo el siguiente movimiento. Vamos a ir abajo, arriba, abajo, arriba. Muy bien. Ahora dejaremos de la siguiente forma nuestro fular, nuestra cuerda, ¿vale? Yo lo dejo separado a la distancia de los muslos, ¿vale? Dejo el resto que sobre, distancia de los muslos y agarro bien con los puños. Si queréis incluso podéis darle una vuelta en cada mano y los colocamos a la altura de los muslos. Desde aquí vamos a ir con una mano hacia arriba, pero la otra se tiene que quedar clavada, ¿vale? Entonces, es un poco ejercicio de fuerza con el brazo porque este hace que nos cueste. Entonces vamos a ir una vez con una vez con la otra. Me coloco de lado para que lo veamos desde aquí. Una vez voy con una vez voy con la otra. Con una, con la otra. Con una, con la otra. ¿Vale? Vamos allá. Una vez la otra. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con nuestro fular, agarrado como está, dado una vuelta, vamos a pedalear, ¿vale? Vamos a ir pedaleando, pero siempre tenemos que mantener lo que es el tramo que está entre las manos estirado, en tensión. No puede ir así e ir pedaleando suelto. Tiene que estar en tensión todo el rato y vamos pedaleando hacia adelante.
pedaleamos hacia atrás ahora. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño trabajo de fuerza con nuestras manos, con nuestros brazos. Para ello, lo que haremos será lo siguiente. Con nuestras manos vamos a ir tirando con la mano izquierda de la mano derecha, con la mano derecha de la izquierda. Para ello, el brazo, por ejemplo, yo tengo aquí la mano derecha quieta y va a ser con la mano izquierda con la que tire. El brazo derecho va a hacer un poco de oposición, un poco de resistencia, pero tampoco mucha, ¿vale? No tiene que ser algo imposible, tiene que ser simplemente que me cueste un poco más que simplemente arrastrar el brazo. Y vamos, tiramos de uno, tiramos de otro. Tiramos de uno, tiramos de otro. Uno, otro. Uno, otro. Uno, otro. Uno, otro. Uno, otro. Uno, otro. Perfecto. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a tener el fular agarrado con las dos manos, como estábamos antes, pero esta vez no vamos a darle ninguna vuelta en las manos, ¿vale? Desde aquí, yo lo que hago es, con la mano izquierda, por ejemplo, voy a llevar la mano a posición de cruz. Y lo que hago con la mano derecha, retener un poco esa salida del fular de la cuerda de nuestras manos. No lo hagáis a toda velocidad porque nos podríamos llegar a quemar la mano, ¿vale? Entonces estamos aquí y yo voy con la mano izquierda subiendo y la mano derecha va haciendo que el fular vaya saliendo poco a poco, que la bufanda vaya saliendo poco a poco. Cuando llego a posición de cruz, vuelvo a bajar, agarro en corto con la mano izquierda y es la derecha la que sube. Sube una vez una vez la otra. Una vez una vez la otra. Perfecto. Siguiente ejercicio, un ejercicio que nos viene muy bien para nuestras manos, ¿vale? Por el tema de la artrosis. Para esto sí que sería mejor utilizar una bufanda o un fular. Lo que vamos a hacer es ir enrollando con la yema de los dedos nuestra bufanda, nuestro fular, ¿vale? Luego cerca de la cámara para que lo veamos bien. Yo desde aquí voy a ir enrollando poco a poco nuestra bufanda, ¿vale? Podéis hacerlo así o podéis hacerlo así, en el sentido que queráis. Y vamos enrollando por completo con la yema de los dedos. No quiero que vayamos como si estuviésemos enrollando una revista, ¿eh? Quiero que sean los dedos los que trabajen. Si veis que os sale por un lado, no pasa nada, es normal. Y una vez que acabéis de enrollar del todo, desenrollamos exactamente igual, poco a poco. ¿Vale? Yo ahora mismo he acabado y ahora voy soltando poco a poco, pero también con los dedos.
Perfecto, dejamos a un lado ya nuestro fular, nuestra cuerda, nuestra bufanda y ahora vamos a trabajar con los paquetes de arroz, paquetes de macarrones, pueden servirnos también botellas de agua, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer es un trabajo de movilidad de nuestras muñecas. Vamos a ir haciendo giros con nuestras muñecas bien amplios, ¿vale? Muy importante que toda esta parte no se mueva, ¿vale? Yo tengo el brazo así y desde aquí esto no se mueve, solo se mueve la muñeca, ¿vale? Pues vamos para allá. Hacemos los giros al otro lado. Perfecto. Ahora lo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarnos, si podemos, en una pared, así apoyados, ¿vale? Y lo que vamos haciendo es ir con una mano, con la otra, a tocar el hombro. Lo vamos a hacer lo más rápido que podamos, ¿vale? Importante es siempre dejar las piernas desbloqueadas. No hace falta doblar mucho las rodillas, pero que no estén bloqueadas atrás. Y estando aquí, vamos subiendo una, subiendo la otra, lo más rápido que podamos. Venga, vamos allá. Muy bien, soltamos brazos, que a lo mejor están un poco cansados. Ahora, agarrando vuestros paquetes de arroz, de legumbres, lo que hacemos es, subo uno hasta los hombros, subo el otro hasta los hombros, subo los dos hasta la altura de los hombros, y todo ello con la espalda pegada en la pared. Repito, estando apoyado, yo desde aquí subo uno, bajo, subo el otro, bajo, subo los dos, bajo. Venga, vamos allá. Uno, otro, los dos. 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 Uno más. Uno, otro, los dos. Perfecto. Dejamos a un lado los paquetes de legumbres. Muy bien, pues ahora vamos a ir con el segundo tramo de ejercicios que van a ir en el siguiente vídeo y para él vamos a necesitar de nuevo los paquetes de legumbres y también vamos a utilizar un palo de escoba, ¿vale? Y también utilizaremos un poquito nuestra bufanda, cuerda o fular. Pues entonces continuamos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.